Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de matemática. El tema que vamos a ver, triángulos. El objetivo, conocer los tipos de triángulos según sus lados y sus ángulos, además saber cómo construir un triángulo por medio de la regla y compás, así como comparar y determinar si dos triángulos son semejantes. Antes de conocer qué es un triángulo, vamos a recordar qué son los ángulos. El ángulo puede ser definido como la parte del plano determinada por dos semirrectas llamadas lados, que tienen el mismo punto de origen llamado vértice. Es muy importante conocer los tipos de ángulos y para eso comencemos con el ángulo nulo. El ángulo nulo es el que tiene 0 grados, es decir, la línea no se movió para ningún lado. Luego tenemos el ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel ángulo que está comprendido entre 0 y 90 grados. El ángulo recto es aquel que tiene justo 90 grados. El ángulo obtuso es aquel que mide entre 90 y 180 grados. El ángulo llano es el ángulo que mide 180 grados. Y el ángulo completo es el ángulo donde que la línea ha dado una vuelta completa y regresó a su punto de inicio. Ahora sí definamos lo que es un triángulo. Un triángulo es una figura geométrica de 3 lados que se unen en 3 puntos llamados vértices. Una de las características del triángulo es que no se deforma. Si nosotros aplicamos una fuerza aquí en uno de sus vértices, no se va a deformar el triángulo. Si nosotros aplicáramos una fuerza en uno de los vértices, por ejemplo de un rombo, se deformaría. Es por eso que las antenas de transmisión eléctrica, la mayor parte está formado por triángulos, ya que son estructuras que deben soportar bastante tensión, bastante fuerza. También se ha visto que la mayoría de puentes están con estructuras que son en formas de triángulos, y eso es debido a que el triángulo difícilmente se deforma. El triángulo tiene 3 lados, tiene 3 vértices y tiene 3 ángulos interiores. Aquí tenemos un triángulo. Los vértices vienen a ser los puntos donde están unidos cada uno de los lados. Cada ladito, cada línea tiene un nombre. Ese nombre viene dado dependiendo del vértice. Si aquí tenemos el vértice A, este lado que no toca ese ángulo se llama lado A. Y de igual manera, el vértice B tiene el lado B como opuesto y el vértice C tiene el lado C como opuesto. Los ángulos interiores también están llamados según los vértices, o también se los llama por las letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, dependiendo del caso. Entonces, de esa manera se puede identificar cada uno de sus lados, vértices y ángulos. Si nosotros trazamos una línea, prolongando por ejemplo el lado C, resulta que aquí se va a formar un ángulo. A este ángulo se le conoce como ángulo exterior. Una de las propiedades que tiene el triángulo es la regla de los 180 grados. Eso quiere decir que si yo sumo los 3 ángulos internos, siempre me va a dar 180 grados. No importa qué tipo de triángulo sea, siempre los ángulos interiores miden 180 grados. Veamos ahora los tipos de triángulos. Según la medida de los lados, tenemos la siguiente clasificación. Si todos los lados son iguales, tienen el mismo valor, el mismo tamaño, se llama equilátero. Si hay dos lados que son iguales y el otro es diferente, se llama isósceles. Y si los 3 lados son diferentes, tienen diferente valor, se llama escaleno. Ahora veamos la clasificación según la medida de sus ángulos. Si tengo un ángulo de 90 grados, se llama rectángulo. Si los 3 ángulos internos son menores de 90 grados, es decir, son ángulos agudos, el nombre es acutángulo. Y si tenemos un ángulo que es obtuso, es decir, que mide más de 90 grados y menos de 180 grados, el triángulo se llama obtusángulo. Ahora vamos a ver el paso a paso de cómo construir un triángulo con regla y compás. Se pide construir un triángulo cuyos lados miden 5 metros, 4 metros y 3 metros. En este caso vamos a utilizar una escala. Vamos a decir que 1 metro equivale a 1 centímetro. Esa sería la escala.
Vamos a dibujar primerito uno de los lados. Y es preferible el de mayor longitud, que en este caso viene a ser el de 5 centímetros. Como la escala es de 1 metro 5 centímetros, entonces aquí tendría que estos 5 metros representa 5 centímetros, los 4 metros 4 centímetros y los 3 metros 3 centímetros. Y ahora sí dibujemos desde el 0 hasta el 5 y tendríamos nuestra primera línea, que le voy a colocar el nombre A y el extremo B. Aquí estarían los primeros extremos. Ahora, utilizando el compás, vamos a colocar la punta del compás, en un extremo del compás, en el 0 y vamos la otra a ubicarnos en 4 centímetros. Entonces abrimos el compás hasta que tenga el 4 y trazamos un arco. Hemos trazado el primer arco. Luego nos ubicamos ahora con el extremo en el otro punto, en este caso en el punto B, y desde aquí vamos a medir 3 centímetros, que sería 1, 2, 3. Debería quedar justo en el 2. Y ahí trazamos el otro arco. Como podemos observar, se cruzan esos dos arcos. Y ahora lo que tenemos que hacer es, desde este punto de cruce que vendría a ser mi punto C, realizamos las otras dos rectas. De C hasta A y de C hasta B. Y hemos obtenido el triángulo con las medidas solicitadas, que sería aquí 5 centímetros, acá 4 centímetros y acá 3 centímetros. Y de esa manera se dibuja un triángulo con regla y compás. Hagamos otro triángulo. En este caso dice que dibuje un triángulo con medidas 6 centímetros, 6 centímetros y 6 centímetros. Todos los lados iguales. Nuevamente con la regla vamos a dibujar una línea de 6 centímetros. Y aquí tenemos los extremos A y B. Nuevamente utilizando el compás, vamos a ubicar un punto del compás en A y vamos a extender hasta 6 centímetros, abrir hasta 6 centímetros. Hemos abierto hasta 6 centímetros y hacemos la curvita. Nos ubicamos con esa misma medida en el otro extremo. Como es del mismo tamaño, trazamos la otra curva. Y como podemos observar, sí se corta en un punto. Este punto viene a ser mi punto C. Ahora vamos a trazar las líneas de C a A, una línea, y de C a B, otra línea. Y con eso hemos obtenido el triángulo solicitado, cuyos valores van a ser 6 centímetros, 6 centímetros y 6 centímetros. Este es un triángulo equilátero porque sus tres lados son iguales. Ahora, no siempre puedo construir un triángulo según las medidas y veamos el siguiente caso. Dice construir un triángulo cuyos lados son 9, 3 y 5. Veamos si se puede construir. Nuevamente, vamos a dibujar una línea desde 0 hasta 9, que sería 9 centímetros. Y tenemos el extremo AB. Ahora con el compás vamos a ubicarnos en el extremo A y vamos a medir 3 centímetros. Reducimos hasta que me dé en 3 centímetros y trazamos el arco. Nos vamos a ubicar ahora en el otro extremo y vamos a medir 5 centímetros, que sería desde el 9, contamos 1, 2, 3, 4 y 5, quedaría en el 4. Abrimos hasta el 4 y trazamos el arco. Como podemos observar, no se cruzaron los arcos. Eso quiere decir que con estas medidas no puedo construir un triángulo. Y de esa manera se construye un triángulo utilizando regla y compás. Vamos a ver ahora ciertos conceptos de semejanza.
de figuras, en este caso de triángulos. La semejanza ocurre cuando dos figuras tienen la misma forma pero distinto tamaño. Es como ver una foto en el celular y le comenzamos a ampliar. La imagen se amplía pero no se deforma, no cambia de forma. Entonces eso se llama semejanza. Es cuando nosotros vemos una casa y su plano. En el plano, en el mapa, es la misma casa solo que reducido la escala. Pero la forma queda iguales. Las dimensiones cambian pero proporcionalmente. Eso se llama semejanza. Lo único que se hace es aumentar o disminuir las dimensiones, pero la forma no se altera. Condiciones de semejanza. Hay dos condiciones para que dos figuras sean semejantes, en este caso con los triángulos. El primero, los ángulos deben ser iguales. Todas sus esquinas, es decir, sus ángulos, deben medir lo mismo. Aquí tengo un ejemplo. Resulta que el ángulo A del primer triángulo es igual al ángulo A del segundo triángulo. Y lo mismo pasa con el B y con el C. Si los ángulos son iguales y son de tamaños diferentes, puedo decir que estos dos triángulos son semejantes. La otra es lados proporcionales. Si un lado es el doble, el triple o 3 veces mayor que el otro, los demás lados también deben ser lo mismo. El doble, el triple y así sucesivamente. En este caso tengo el primer triángulo. Sus medidas son X, Y y Z. Mientras que en el triángulo más grande es 2X, 2Y y 2Z. Yo puedo decir entonces que el triángulo grande es el doble del triángulo pequeño. A esto se le conoce también como ratio. El primer triángulo es 2 veces comparado con el 1. ¿Cómo se saca eso? Se hace la división. Por ejemplo, el lado mayor, que sería A', B', le divido para el lado pequeño AB. Y lo mismo, el BC' con el BC normal y lo mismo AC' con el AC. Y esta división siempre me debe dar constante, en este caso me dio 2. Y ahí puedo decir que son semejantes. En resumen, dos figuras son semejantes si tienen la misma fórmula en ángulos, pero diferente tamaño en lados proporcionales. Realicemos unos ejercicios. La pregunta es, ¿son similares estas figuras? Y aquí tengo la primera. Como podemos observar, aquí puedo decir que los ángulos son iguales. Tengo el ángulo alfa, que vale 110, y acá también el alfa vale 110. El beta vale 50 y el beta de acá 50. El gamma del primer triángulo vale 20 y el gamma del segundo triángulo también vale 20. Por lo tanto, el primer triángulo es semejante al segundo triángulo. Este símbolo, como que fuera la viñeta de la ñ, significa semejante. Aquí tengo otros dos triángulos. Tengo aquí que el ángulo C es el mismo del ángulo F. Pero el ángulo A es 60 y el ángulo D 55. Como ya no son iguales esos dos ángulos, ya puedo decir que el triángulo ABC no es semejante al triángulo DEF. Estos dos triángulos no son semejantes porque no tienen las mismas medidas de los ángulos. Veamos ahora cómo se realiza la comparación cuando tengo los lados. Aquí tengo el triángulo ABC, que le voy a llamar con triángulo A, y el triángulo DEF, que le voy a llamar con el nombre de B. Vamos a ver qué relación tiene tal vez los lados. ¿Y cómo se hace eso? Cojo en este caso 15 y divido para su lado correspondiente, que es 3. Y esto me da 5. Ahora veamos los otros. Por ejemplo, el 20 divido para 4. Y también me da 5. Y finalmente el 25 divido para 5 y me da 5. Como podemos ver, me dio el mismo valor al realizar la división
de los lados correspondientes. Con esto yo puedo decir que el triángulo A es semejante al triángulo B. O también puedo decir que el triángulo B es igual a 5 veces el triángulo A, porque se multiplica por 5. Entonces sí han sido similares. Veamos el siguiente triángulo y nuevamente tenemos que escoger los lados que son correspondientes. En este caso, el 12 le voy a dividir para 4 y esto me da 3. Ahora tomemos el 18 y le divido para 6 y esto me da 3. Y finalmente el 27 le divido para 9 y esto me da 3. Como esas tres divisiones me dio el mismo valor, entonces yo puedo decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Al triángulo también le puedo llamar por sus vértices. Entonces he concluido que los dos triángulos sí son semejantes y tienen una relación, en este caso, de el triángulo DEF es igual a 3 veces el triángulo ABC. Veamos el siguiente triángulo y asimismo comparemos sus lados. En este caso vamos a ver el 12, le divido para 3 y esto me da 4. Ahora dividamos 20 para 5 y también me da 4. Y finalmente 30 para 8. Y aquí nos encontramos con algo. 30 dividido para 8 me da 3,75. Ya no se cumplió. Como no se cumplió, entonces el triángulo ABC no es semejante al triángulo DEF. No son semejantes. Y de esa manera se comparan los triángulos para saber si son semejantes o no. La tarea de la semana es que tiene que realizar la actividad formativa 1 desde el 6 de abril hasta el 12 de abril. El momento en que usted dé clic en la actividad 1 de la unidad 3, se le va a abrir un PDF. En ese PDF tenemos que construir 3 triángulos con estas medidas, como ya lo vimos, y comparar estos triángulos y decir si son semejantes o no son semejantes. Recordemos que si solo pone la respuesta, tendrá un valor de 0,5 cada ejercicio. Y si se nota que es una copia de la inteligencia artificial o es copia de sus compañeros, tendrán un valor de 0 por cada ejercicio. También se debe recordar que la construcción de estos 3 triángulos debe ser con regla y compás, no a mano alzada. Debe estar con las medidas. Y en la comparación también indicar cómo hemos comparado, cómo hemos hecho las divisiones y si cumplen o no con la semejanza. Eso es todo, estimados estudiantes, que les vaya muy bien.